y se vamos a meter mano con la guerra. Vamos a pasar a TikTok. Tenemos a Grey aquí como invitado. Te va a pasar volumen ahora. Ana Lidia, bienvenido. Para que entremos. Dame poner galería que estemos todos un ok. Vamos a hablar de la guerra. ¿Ustedes creen que estemos cerca de un conflicto de una tercera guerra mundial? Opinemos desde aquí. Belki, Gis, Peter, Aneuri. ¿Crees que estamos cerca de una tercera guerra mundial o esto va a pasar sin pena o sin gloria? Su opinión personal. Bueno, yo la Va a verdad pasar a que Rey. no quiero ser pesimista sobre esto. Hay mucho conflicto, pero desde mi postura yo entiendo que esa guerra no puede suceder, que se va a quedar en una guerra fría como de costumbre, que siempre van a tener las inquietudes en los seres humanos, cosa que me molesta, que sin miramientos inquietan a los seres humanos que no somos responsables de su problema, sea religioso, sea de lo que sea, y a mí me indigna que estén jugando con la salud mental de la gente, ponen a las personas en problemas, en miedo, pero al final del día los intereses son diferentes. China, yo estoy clara que no quiere ir a la guerra, siempre ha defendido su postura porque no le interesa perder su posición como a la vanguardia del desarrollo. China quiere que haya paz en el mundo. China no le interesa romper ahora que se está lanzando como una potencia fuerte. No creo que por ahí vengan los tiros. Yo considero que esa guerra solo se va a quedar en meterle miedo a la humanidad, a las personas, a los inocentes, a los que no somos responsables, y juegan con eso, juegan con nuestro pensamiento, juegan con nuestra salud, juegan con todo. Es una falta de respeto a la humanidad. Ese es mi punto de vista. Yo creo que esa guerra no va, es para crear tensión y miedo. Ellos viven y se alimentan de crear miedo. Es una postura que yo tengo, no tengo la verdad absoluta, pero sí entiendo que eso se va a quedar ahí. Los intereses económicos están por encima de todo lo que tiene que ver con la paz o la guerra en el mundo. Eso es lo que yo entiendo, Giancarlo. Ok, Eso es lo único que vamos a puedo pasar a opinar. TikTok ahora. Grey, Ana Lidia que está aquí arriba. Eh, ¿Cuál es su opinión del conflicto que tenemos en el Medio Oriente? No en el Medio Oriente, pues ya Estados Unidos está metido ahí y pertenece a Occidente. ¿Cree que podemos llegar a una tercera guerra mundial o el lunes estamos todos en paz en la casa? Grey, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, consulta, si me escuchan bien, porque aquí se vino un baldazo bravísimo. 100%. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, Se muy escucha bien. bien. Bueno, para entender lo que está pasando entre el conflicto de Irán y el gobierno actual de Netanyahu, hay que preguntarse lo siguiente: ¿cuál es la causa principal por la cual se está dando este conflicto? Si es por cuestión religiosa, si es por cuestión geopolítica, si es por cuestión de meramente de dinero, comercio, o si hay una amenaza ya enfermiza contra un sistema ya establecido de gobierno que un grupo dictatorial lo odia y lo detesta. Usted hizo una introducción sobre los chiitas y los sunitas, me pareció genial. Y eso es importantísimo para que la gente entienda lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar si estas mezquitas y si esta influencia religiosa cultural se sigue expandiendo en lugares donde no son muy comunes. Háblese de Haití, República Dominicana, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Vea, aquí el asunto es el siguiente, Giancarlo. Este conflicto se da por una advertencia que ya Netanyahu había hecho. Netanyahu ya había dicho hace 10 años atrás y había solicitado, porque sí lo había solicitado, a la OIE, perdón, a la OIEA, Organización Internacional de Energía Atómica. Él había solicitado ya que hicieran intervenciones en las plantas nucleares que Irán tiene. Bueno, estas plantas nucleares tienen nombre y apellido, que fueron las 3 plantas nucleares
que este fin de semana o el día de ayer fueron atacadas exitosamente. Fordo, Natanz e Isfahan. Esas son las 3 bases nucleares que fueron blancos militares en una coordinación entre Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu. Ahora bien, esta operación se llamó León Naciente. Cabe destacar que Donald Trump en su primer gobierno había hecho un tratado, un pacto de no seguir con la producción de refinamiento de uranio en Irán. Irán acató dicha disposición durante el gobierno de Donald Trump, el primero. Cuando Donald Trump deja su periodo, Irán vuelve a producir refinamiento de petróleo. Eso es algo que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden, simple y sencillamente, como había negociado o tenía acuerdos con el gobierno de China, y China le compraba también uranio a Irán, siguió produciendo. Entonces, hago ese hincapié para decir el por qué y cuál es la causa principal por la cual Israel tuvo que, sí o sí, hacer un ataque terrestre y aéreo en conjunto con Estados Unidos. No es que a Donald Trump se le ocurrió de la nada, como dicen muchas personas, de que es un colonialista imperial. No. Esto ya trae cola. Y el mismo Vladimir Putin le dijo al régimen dictatorial Ayatollah, hermano, bájele 3 rayas. Bájele, porque el conflicto que usted quiere armar es algo ya que supera el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque una guerra usted no la hace si no tiene un fin, ya sea para hacer una negociación o para que usted se libere de algo. Israel nunca ha invadido Irán. Es Israel el que tuvo que hacer este ataque porque ya el refinamiento de uranio en Irán estaba llegando al 60%. Esto equivale a 233 kilogramos de uranio, que son aptos para fabricar armas en un periodo de 3 semanas. Y estas armas iban a equivaler a 9 ojivas nucleares que se iban a poner en funcionamiento. Vea, es cierto, Irán no tiene todavía armamento nuclear, pero ya tiene la capacidad de refinar uranio. Y eso es que la gente me dirá, pero eso es un tema muy técnico, muy metódico. No, en palabras sencillas, en el momento que ya Irán esté refinando superior a los 250 kilogramos de uranio, o que refine de un 60 a un 90%, ya tiene la capacidad de fabricar armas nucleares. Y le voy a decir una cosa, Pakistán tiene armas, la India tiene armas, Gray, para que lo deje ahí y continúe en la segunda intervención donde lo dejaste. Así vamos pasando, rodando, poco a poco. G, tú tienes aquí, ¿verdad? G o Peter. Pues ya per que habló, o Aneuri. Peter, lo que adelante, Peter. Mira, ya yo había hablado sobre el hecho de Irán. Con Irán en 1970 se firmó el tratado para no tener el desarme nuclear. Entonces, luego de que cae el régimen, que en aquel entonces no me acuerdo el nombre, de Irán, que la toma el Ayatollah Khamenei, ellos inician nuevamente el programa nuclear escondida. Mientras decían que no estaban bregando con eso, estaban enriqueciendo uranio. Y incluso Estados Unidos hizo un acuerdo con ellos antes de eso, que era el acuerdo de átomos de paz, que le permitió a Irán tener plantas nucleares para abastecerse de energía.
pero luego de ello empezaron a enriquecer uranio, se negaron por muchísimas ocasiones. Luego en 1880 salió un chivato que estaba ayudándolo a ellos a enriquecer uranio diciendo, sí, ellos están enriqueciendo uranio. Y luego de eso sucedieron muchísimas otras cosas más, de que iban, le hacían revisiones a la planta nuclear, encontraron en un isótopo de 65% y eso disparó las alarmas. Muere el que estaba gobernando en Irán, sube otra gente que un poco más fina a los americanos y las cosas se amaiguan. Pero ya en estos últimos tiempos Irán se había convertido en una amenaza, financiando a Hezbollah, financiando a los chiitas, financiando a Hamas, financiándolo para que atacaran a Israel, porque el propósito principal de estos países musulmanes es acabar con Israel. Entonces, los chiitas le tiraron un misil hipersónico. ¿Cómo consiguieron los chiitas un misil hipersónico? Porque Irán estaba intercambiando lo que son los drones con Rusia y Rusia le pasó los misiles hipersónicos. Entonces, lamentablemente, yo siempre estoy viendo a Israel acá defendiéndose de una agresión. Ese es mi punto de vista. Y teniendo todos los enemigos que le rodean y teniendo todas estas personas que lo que están alrededor buscando la destrucción de Israel, no le queda más a Israel de tomar acciones más primero. Pues era como yo decía anteriormente, si tú me das un trompón y yo te doy un tiro, no quiere decir que eso es desproporcional. Yo simplemente estoy protegiéndome, estoy rebatiendo o estoy defendiéndome de una agresión. Y para mí eso es lo que está pasando. Después de que lo que pasó por culpa del grupo Hamas con Israel, que entraron y mataron 1.400 personas, que andaban niños con fusil en la mano, celebrando que mataron 4. Entonces ahorita tú no me van a decir que ese niño le cayó una bomba y le voló un pie. Bueno, lamentablemente los niños no son culpables de nada, pero ese niño tenía un fusil en la mano. Ese niño podía convertirse en una posible amenaza, un posible terrorista que iba a reventar una bomba tal vez en Estados Unidos a matar a un grupo de personas. Entonces tenemos que ver las cosas de la perspectiva reales y no llevarnos tanto del sentimiento y del humanismo, porque ese humanismo es que, por ejemplo, no tiene a nosotros en la situación acá en Haití. Es lo mismo, esa situación que pasa con nosotros, con los haitianos, para mí es muy parecida a la situación que pasa con los palestinos y los israelíes. Ya es un conflicto demasiado antiguo. Paso palabra. Así es, así es. Aquí entonces Ana Lidia, por aquí, tiene la palabra Ana Lidia. Estamos en el conflicto que estamos presenciando en el Medio Oriente, donde Estados Unidos ahora está dirigiendo. Adelante. Buenas tardes a la trinchera, aquí todo presente, y a los que están arriba y abajo, bienvenido a la trinchera. Miren, señores, si nosotros nos ponemos a ver en la historia, esto es un conflicto, no es nuevo, entre Irán e Irak y todo lo que les rodea a esa zona contra Israel. Pero ahora mismo, con el ataque que hizo Estados Unidos, todo el mundo se pregunta, ¿va a haber una tercera guerra mundial? ¿Va Irán a responder con la amenaza que él le hizo si Estados Unidos entra a ese territorio o hace un movimiento bélico? Bueno, Estados Unidos bombardeó sobre instalaciones nucleares a iraníes, reactivando las tensiones globales y abre un inquietante interrogante. ¿Ha comenzado ya o estamos en alerta? ¿Estamos en una alerta mundial máxima? Entonces, eso es lo que nos debemos preguntar. Pero, ¿está China? ¿Está Rusia? ¿A quién él está apoyando o se van a quedar neutral? Y eso es el peligro que ahora mismo estamos esperando, por la sencilla razón de que ahora la persona de Biden acusa a Donald Trump de no pasar por el Senado y de violar un acuerdo internacional de que ninguna estación nuclear puede ser bombardeada. Por lo tanto, se está mirando un juicio para Donald Trump por la violación de los tratados internacionales. Entonces nosotros, como una isla de tercermundista, la pregunta es, ¿estamos preparados, la República Dominicana, para paliar
una guerra mundial. Económicamente nosotros estamos preparados. Hay un plan para nosotros. Si eso se va a desatar, me imagino que eso se lo vamos a dejar a nuestro presidente que lo responda. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Observar simple y llanamente la respuesta de Irán este lunes. ¿Qué va a pasar? ¿Va a coger represalia? El mundo está en alerta máxima. Simple y llanamente, nosotros tenemos lamentablemente como país pequeño organizarnos, prepararnos para que no nos golpee una inflación económica por causa de esta guerra. Paso palabra. Ok. Aneuri Moisés de este lado tiene algún, ¿verdad? ¿Tiene algún Bueno, comentario? Ana Lidia acaba de hablar algo interesante y es traer también en qué afectaría un conflicto, ¿verdad? Bélico, nuclear, mundial, a nuestra República Dominicana. Y he buscado aquí en la inteligencia artificial algunos puntos, se los voy a leer rapidito. La posibilidad de una tercera guerra mundial es un tema serio y preocupante, y aunque esperemos que nunca ocurra, pensar en escenarios hipotéticos como este puede ayudar a entender las responsabilidades, riesgos y posibles estrategias de un país como República Dominicana, especialmente si estuviera aliado con Estados Unidos. De hecho, lo está. Lo primero que deberíamos hacer, o debería hacer el Estado Dominicano, en nuestro país, fortalecer su sistema de defensa nacional. Aunque no somos una potencia, el país debería activar y modernizar su sistema de defensa y vigilancia, proteger los puertos, aeropuertos y fronteras clave. Coordinar con los Estados Unidos apoyo técnico y logístico. Preparar planes de emergencia para posibles sabotajes, ciberataques o amenazas internas. Recuerden que en el país vecino, Haití, está creciendo mucho lo que es el Islam, la religión, ¿verdad?, musulmana. Y aparte del vudú, pues ellos tienen mucha acogida allí. Eso quiere decir que existe la posibilidad que estando tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad?, o que de República Dominicana, que es un aliado estratégico, pues esto pueda representar también una posible amenaza de algún atentado terrorista. No se puede descartar. Establecer una posición diplomática clara. Declarar oficialmente la postura del Estado dominicano en el conflicto, sea neutral, de apoyo logístico, humanitario o militar de manera limitada. Fortalecer las relaciones diplomáticas con los países aliados y vecinos del Caribe para evitar que tras del conflicto mundial haya aislamiento, represalias, etcétera. Utilizar los foros internacionales, en este caso entraría en juego la ONU, Naciones Unidas, ¿verdad?, y la OEA, para apoyar esas soluciones diplomáticas. Proteger la economía nacional, esto es muy importante, pues somos un país, ¿verdad?, que producimos para nosotros, pero también exportamos muchos rubros. Evaluar cómo el conflicto afectaría el turismo, que es uno de nuestros principales motores de la economía, ¿verdad? Las remesas, la exportación de los productos como el tabaco, el azúcar y el cacao. Buscar acuerdos de seguridad económica con Estados Unidos para mitigar los daños en caso de que afecte nuestra economía. Preparar planes para mantener el suministro de los combustibles, alimentos, medicamentos y energía. Lo de los combustibles es bastante importante, señores, porque recuerden que Irán y toda esa zona de Oriente Próximo y el Medio Oriente tienen mucha riqueza en cuanto al petróleo. De hecho, uno de los ataques que hizo Israel, si no me equivoco, fue a un puerto donde estaban grandes reservas de petróleo de ellos. Y ya aquí en Europa, por ejemplo, aquí en Holanda, ya se está hablando de que van a aumentarle unos 50 centavos a la gasolina, al litro. Estamos pagando ya más de 2 euros por litro. Entonces, eso quiere decir que si se arma un problema que vaya a escalar, ¿verdad?, los precios del combustible y por ende los precios de los productos de la canasta familiar van a subir, porque cuando suben los combustibles, sube todo. Eso es una cosa que hace un efecto dominó. Prepararnos en caso de que haya una crisis humanitaria,
para recibir refugiados. No tenemos capacidad ahora para recibir refugiados, así que bueno, si la gente si la gente inventaron su lío, ¿verdad? Que lo resuelvan ellos, porque en eso no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. Si no hay cama para tanta gente en nuestro país ya. Naturalmente, abogar por los derechos humanos y por la paz, y usar la voz como nación del Caribe para promover esa paz, incluso si estamos aliados a uno de los bandos, o a Estados Unidos, o el que quiera apoyar al otro lado, pues perfecto. Debemos también prepararnos para participar en los procesos de ayuda y reconstrucción posguerra si se aplica. Así que tenemos un conflicto mundial, nadie lo quiere, porque lamentablemente en las guerras siempre lo que hay es perdedores. Muere mucha gente inocente, y recuerden que también las guerras se utilizan como un medio para hacerse de los recursos de otro país, así que bueno, vamos a mantenernos neutrales, ¿verdad? Y tratar de cuidar lo que tenemos. Ahí, y pasamos una aquí y después tú continúas con lo que se queda de la lista, ¿de acuerdo? Ya terminé. Okay. ¿Quién Sí. está aquí en TikTok? ¿Quién le toca aquí? ¿Le hace una vuelta o la persona que está arriba? A mí ni me toca ya. Bueno, di algo que tiene que decir aquí, adelante. Sí, yo lo que quiero decir es que yo pienso que todo esto es una obra de teatro. ¿Por qué? Porque yo pienso que todo ya estaba planeado para que se diera así. La guerra, cuando la han hecho, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, tuvo un propósito al igual que esta, y que es desestabilizar el mundo entero para que entremos en una crisis mundial. Entonces yo pienso que el mundo debe saber que hace rato que nosotros estamos en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial, como sea, y que debe prepararse con relación a alimentos, a medicamentos que ya están desapareciendo de diferentes lugares, y que deben ir a lugares altos como montaña. Para mí el mejor lugar para emigrar es Argentina, pero el que no tenga la posibilidad de emigrar y se quede aquí en República Dominicana, como somos dominicanos, que se vaya a la montaña más alta, que yo creo que es Constanza, o por ahí, algo así. ¿Por qué? Porque es que yo creo que en los próximos meses todo el mundo va a ser afectado por esta guerra, que es lo que ellos quieren. El Pico Duarte es el más alto. Todo el mundo va a ser afectado por esta guerra, que es lo que ellos quieren. Y nada, se cumplió lo que dijo Liz, que a partir de julio y agosto sí van a venir cosas feas para nosotros, y yo creo que sí, que de verdad vienen cosas feas y simplemente uno debe estar preparado. Amén. Nítido. Gray, ¿tú vas a continuar con la segunda parte? Sí, aquí hay algo muy importante que tengo que decir. Vea. En una de las plantas de refinamiento de uranio, la que se llama Isfahan, es la principal planta de refinamiento de uranio porque es la más técnica. En esa planta se fabrican placas de combustible, lo que le llamamos FP. Y en esas son ese tipo de placas son las que se utilizan para hacer la conversión de uranio, lo que se le llama en siglas UCF, y son las que procesan un material que se llama hexafluoruro de uranio. Este combustible o este material es el que se introduce en las centrifugadoras donde se refina el uranio. Cuando se ya saca este material, ya se tiene la capacidad de hacer ojivas nucleares, y estamos hablando ya de arma nuclear ya terminada. Vea, yo creo en esto, todos los países que tienen armamento nuclear, ninguno tiene el irraciocinio social humano de tirar una bomba. En el momento que un país de estos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Pakistán y la India, e Israel, porque aunque no aparezca en la lista, para nadie es un secreto que el gobierno de Israel tiene más de 585 ojivas nucleares listas
para soltarlas. Esa es una realidad. Entonces, ninguno de estos países va a soltar un arma nuclear porque desencadenaría que los demás países también la suelten. El problema es, y Putin lo tiene claro, China lo tiene claro, Donald Trump lo tiene claro, todo el mundo lo tiene claro. El régimen revolucionario islamista, los ayatolas, que los ayatolas no representan el pueblo iraní, sino que es como una dictadura como Maduro en Venezuela, para tenerlo claro. Ellos están deseando tener una sola ojiva nuclear. Entiéndame lo siguiente: si su país o mi país sabe que hay un país que está deseando el mal nuestro, y no importa cómo, pero lo declaró en su momento, como en la década de los 80, el ayatollah Khomeini lo declaró. Entonces, si usted sabe que ese país, ese gobierno, ese régimen quiere destruir su nación, y usted ve que ya está a punto de conseguir un arma nuclear y que ese país no va a dudar en lanzárselo a usted, usted advierte: vea, jefe, aquí el chavalo me quiere hacer pleito, me quiere hacer bronca, hable con él, cálmelo. Y cuando usted ve que ya nadie pudo calmarlo, usted es el que va a reaccionar por sentido común, defendiendo lo suyo, su país y su familia. Entonces, yo no defiendo a Netanyahu porque yo sé lo que tengo ahí de primer ministro. Uno sabe lo que tiene, no es una mansa paloma. Uno sabe en dónde se formó Netanyahu, para decirle que hasta pasó por comandos de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Es tal cual. Pero Netanyahu advirtió, Donald Trump en el 2018 le dijo al régimen ayatollah: pare de estar refinando uranio. ¿Para qué quiere refinar? ¿Cuál fue la respuesta? Es que nosotros vendemos. ¿A quiénes? A enemigos potenciales del gobierno de Estados Unidos, como lo es China. Entonces se le dijo: deje de producir. Repito, la Organización Internacional de Energía Atómica hizo un informe el 31 de mayo de este año y dijo que ya Irán estaba produciendo del 60% la capacidad de refinamiento. Ya con eso se podían hacer 9 ojivas nucleares. ¿Por qué cree que Estados Unidos intervino? Israel destruyó o atacó 2 bases. La tercera base, que es Fordo, la atacó Estados Unidos porque era el único país que tiene las bombas de tonelaje para poder llegar a 80 metros de profundidad. Esa era la profundidad que tenía esa planta de producción de refinamiento nuclear de uranio. Por eso fue que Estados Unidos intervino. Estados Unidos no iba a intervenir. Lo que pasa es que no hay ningún otro país que tenga la tecnología o las bombas de tonelaje, específicamente 13 toneladas, para llegar a una profundidad de 80 metros sobre la base de una montaña. Por eso fue que Estados Unidos hizo esa intervención. Y les voy a decir a las personas detractoras de Donald Trump: si el gobierno de Estados Unidos no hubiese intervenido e Irán completa su ojiva nuclear, hoy estuviésemos ante un mar de radiación nuclear sin precedentes, porque los ayatolas lo han dicho. Ellos prefieren ver el infierno arder antes de que Israel tenga paz. Entonces, el problema que él tiene es algo personal, es algo enfermizo, y es algo que el propio Vladimir Putin le dijo al ayatollah: bájele 3 rayas, váyase a la diplomacia, usted no puede causar una guerra nuclear porque eso no beneficia a nadie. Pero en el momento que Irán, que el gobierno del régimen y la misma revolucionario ayatollah tenga una ojiva nuclear, sepan que este país no va a dudar en usarlo en contra del territorio que hoy se llama Israel. Entonces entiendan el por qué es
que Israel hizo lo que hizo y el por qué es que Estados Unidos tuvo que intervenir. Ok. ¿Puedo intervenir ahí? Sí, dame un segundo, Ana Lidia, porque quiero hacer una pregunta. A usted misma, sobre cómo se maneja la ONU en estas situaciones. Porque yo tengo entendido que la ONU no prohíbe la guerra, pero sí, o sea, te da el derecho de tú defenderte en caso de que tú muestres que un enemigo te quiere atacar. Y según ya Israel tenía desde el 2018 diciendo que en Irán estaban haciendo una bomba nuclear para lanzársela a ellos. Esa partecita quiero que comience. Adelante. Y desde aquí va Gis Amarante, ¿verdad, Gis? Tú vas, Gis, ok. Vamos con Sí, Gis y para pasar a Ana Lidia. Un segundo, Ana Lidia. Adelante, Gis. solamente quería decir que Irán, un país con más de 85 millones de habitantes y donde ellos se conglomeran mayormente en Teherán y también en Isfahán, como los cuales podrían ser objetivos principales en base a un ataque nuclear, digo yo. Ahora, nosotros sabemos que un ataque militar, una guerra ahora mismo, sería hablar de un genocidio en total en ambas partes. La humanidad no está preparada para una tercera guerra mundial, aunque los seres, estas personas, estos organismos, no les interesa la opinión de la mayoría de las personas en la humanidad, sino revender y revictimizar y hacer a las personas seguir cayendo en sus juegos, porque al final siguen siendo juegos. Nosotros sabemos que difícilmente quedaría este conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Hezbollah en Líbano y las milicias chiitas en Irak, los Houthis en Yemen y otros grupos aliados de Irán atacarían intereses estadounidenses e israelíes. O sea, nosotros no estamos hablando de que sería solamente un ataque hacia Irán. Nosotros sabemos que ellos tienen relaciones y que tienen otros tipos o otros organismos unidos hacia ellos y los cuales son también altamente peligrosos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de los Houthis, los Yemen, por decirlo de una manera formal, y del grupo Hezbollah, estamos hablando de personas de milicias que verdaderamente no le tiembla el pulso. Aquí no estamos hablando de que se podría comparar al conflicto de Ucrania y Rusia. Aquí estamos hablando de personas terroristas, si lo voy a decir así. Personas que no le importa la vida de los demás, ni siquiera la de sus propios ciudadanos. Se ven cómo ellos los utilizan luego de revictimizarlo para que ellos mismos puedan ser objetivos y blancos, simplemente para ellos tener un tipo de información o tener un alcance de desvivir 30 o 20 personas del bando contrario. Entonces, yo, que resido en los Estados Unidos, me crea un poquito de incertidumbre, de inquietud al analizar. Sé que una tercera guerra mundial ahora mismo no lo veo posible, pero sí podría haber cierto tipo de ataques y presiones sistemáticas donde nosotros en Estados Unidos nos podamos ver atacados directamente. Hasta acá lo voy a dejar, que no quiero escucharme conspiranoica. Gracias. Ok, gracias. Un saludo a Beltré, a todos los que están en vivo aquí en YouTube, que nos están siguiendo, al Restaurante La Delicia, que siempre nos sigue los domingos, y a todos los que están aquí. Sigan suscribiéndose, que tenemos que llegar a la 40. Esto es para 40 que vamos ahora. Lo de TikTok, que vayan a YouTube y nos van a ver en vivo, porque aquí lo tengo frente a una pantalla, ahí nos van a ver en vivo directo. Así comparten y nos ayudan a crecer. Ana Lidia, adelante. Si Tommy puede subir, a favor, que nos meta la mano. Adelante, Ana Lidia. Mira, la pregunta que tú dices, la ONU, recuerden que ella sí puede intervenir conjunto con la OTAN. Pero ¿por qué no interviene? En uno de los estatutos de la ONU dicen, de los 179 países que ataquen, uno que ataque, ella tiene que entrar a defenderlo. ¿Por qué esta vez ha quedado neutral? No ha quedado neutral. Simplemente está como observadora y algo muy interesante de intermediadora. Porque si entra la OTAN o la ONU, no se escucha nada. En Ucrania, automáticamente sí se iba a precipitar una tercera guerra mundial.
Para evitar Bianca, eso, perdona, nosotros de no una tenemos forma audio. u Si tú otra, nos escuchas, no hay ellos audio. simple y No llanamente estamos se han escuchando. quedado como intermediario de paz. No quiere decir que en dado momento no intervenga, no quiere decir eso. Pero la logística es evitar a toda costa una intervención militar para que esa intervención militar no desencadene en una guerra mundial. Otra cosa, geopolíticamente hablando, ahora mismo el mundo está en una múltiple crisis simultánea. Por ejemplo, ¿por qué esa múltiple crisis simultánea? Número uno, tenemos por un lado la guerra en Ucrania, la rivalidad entre China y Estados Unidos, el rearme de Corea del Norte y la tensión del Indo-Pacífico. Mucho se hace que si ante todo este sistema está totalmente fuera de control, en cualquier punto de eso puede haber un detonante. Ahora, Irán, ahora mismo, para hacer una tercera guerra mundial por Irán, según los analistas, es casi imposible. No dijo que sea posible, casi imposible, porque ahora mismo Irán no tiene las armas ni la fuerza para enfrentarse a Estados Unidos. Por lo tanto, ellos estaban esperando en 2 semanas que se acordó hablar de paz, supuestamente. Yo voy de acuerdo con Israel, pero también lo estoy viendo de un punto de vista más frío, más pragmático. Entonces, ¿por qué Donald Trump no esperó esas 2 semanas y se adelantó? Ahí es que está el problema. Cuando, vuelvo y repito, y eso lo puede hablar Gray, que tiene un poquito más de conocimiento, donde se le está acusando ahora el Senado de Estados Unidos que él violó los acuerdos nucleares y también violó la orden del Senado, que es el que tiene el deber de dar la orden para cualquier cosas bélicas que envuelva a Estados Unidos. Por eso vuelvo y repito y digo muy claramente que se está evitando un conflicto de escala global, que podría en este nuevo enfrentamiento convertirse en la chispa que encienda una tercera guerra mundial. Porque ahora mismo el mundo está en bastante frente, no solo en Irán, en Ucrania, en el Pacífico. O sea, que se está encendiendo una mecha. Y ahora, ¿por dónde va a empezar esa mecha? Entonces, ahí es que nosotros tenemos que estar vigilantes, que el pueblo dominicano, principalmente el gobierno de nosotros, tiene que armar un plan B para nosotros poder subsistir a una tercera guerra mundial. Paso palabra. Así es. Espérate. Que me voy a bajar. Dame un segundo, que Tommy está ahí. Vamos a aprovechar a Tommy que nos diga algo de eso. Quédate ahí, ¿cómo que tú te bajas? Tommy, adelante, porque aquí Belki también tiene que hablarnos algo de Europa. Ok, ¿cómo está Europa con esta situación? Adelante, Tommy, el micrófono es tuyo. Ok, voy a tomar un poco de minutos para poder pasar la palabra a la señorita que pidió la palabra. Pero primero, para más el conflicto mundial, según lo establecido por la ONU o por el acuerdo internacional de aquel entonces, se necesita que se involucren 5 superpotencias. 5. Si se involucran en esta guerra, Estados Unidos, China y Rusia, no es conflicto de guerra mundial. Necesitamos 5 superpotencias involucradas en el conflicto, que representen 5 superpotencias enfrentadas, aunque estén representadas por grupos de alianza, como pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Si se mete China, China no se va a meter. Hay demasiadas cosas que no va a permitir a China meterse. A ellos no le conviene eso ahora. Y además ellos saben que con el derrocamiento de Irán, ellos tienen una gran tajada. Ellos tienen eso negociado y los rusos también, por eso no se han metido. Pero si se pasa a mayores y China dice, no, voy a romper los acuerdos que tengo internamente con ustedes, me voy a meter,
ya se metió Trump y Rusia dice, pues yo también me voy a meter. Estos son todos contra todos. No es guerra mundial. Faltarían dos superpotencias más. Para que se suceda. India, Gran Bretaña. Bueno, aquí ya sí es guerra mundial. Bueno dejar eso claro. Porque imagínate, ahorita entra otra potencia, ya sí, ya son las dos más poderosas, o ya está esta, ya sí una guerra. No, eso no es así. Con relación a si conviene o no, miren, el destino de Irán ya está trazado. Los resultados son los siguientes: derrocamiento de la tiranía, y pasará lo que pasará en Irak. Los gringos van a establecer un orden ahí, en componienda con los chinos y los rusos, y entre ellos tres se van a dividir el territorio sociopolítico y comercial de esa nación, y van a dominar el Medio Oriente desde ese punto, en alianza con los israelitas, que va a ser, después de este conflicto, superpotencia militar. Sí. Un país chiquito, señores, más chiquito que Haití. Ustedes tienen que entender la magnitud de lo que es aprovechar lo que te dan. Ellos tienen 22.000 kilómetros cuadrados. Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados y pico. Y el otro 22.000 y pico. Ellos tenían el mismo compromiso con las Naciones Unidas, tenían el mismo compromiso que con ellos que con Haití, de donarle, porque es un pueblo que tiene que echar para adelante. Y fíjense lo que es actuar con inteligencia. Ellos agarraron sus donaciones, que no quiere decir que no tengan corrupción, muchísima corrupción hay, pero agarraron sus donaciones e invirtieron en desarrollo, defensa y desarrollo de su nuevo país, de 1948 a la fecha que ellos están. Haití es más viejo. Y Haití ha recibido como 10 o 20 veces más beneficio de los organismos internacionales y sigue donde está. Paso palabra, espero lo hayan entendido. No, Haití no, perdón, espera, yo paso palabra. Haití no sigue donde está, no, Haití está peor que como está. No, es lamentable. Y estuviera donde está, estuviera mejor que nosotros. Sí, está peor que como está. A nosotros nos acusan de que nosotros siempre hablamos de Haití, que siempre se habla de Haití, entonces, tú sabes. No, es una ya entraron ellos en el debate. Dice, no, que tal, Alemania comenzó el otro día también, pero mira, Belkis, tú que estás conoces la parte suiza, para ver que, pues estamos hablando desde América, ahora vamos a ver desde Europa, bueno, para pasar las tensiones, yo voy a dar este punto de vista, lo que está pasando en Europa, adelante Belkis. Que avalan urgencia diplomática, tú sabes, países como Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, la Unión Europea han expresado preocupación porque haya un desescalamiento, o sea, hay un llamado al retorno urgente de la diplomacia. Porque la evaluación de riesgo en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer calificó la situación de riesgo a escalada y convocó al Comité Cobra para preparar respuestas y proteger los intereses aliados. En Alemania, el canciller Merz respaldó que Israel haga el trabajo frente a esta situación, frente a Irán, y pidió máxima contención y reforzar medidas de seguridad para comunidades judías. ¿Ok? La diplomacia activa en Ginebra, Suiza, por ejemplo, en Francia, Alemania y Reino Unido, se reunieron con responsables iraníes, instando a contener el programa nuclear y fondo a grupos milicianos. No hubo acuerdo, pero sí gestó buena voluntad. El G7 se subrayó al papel mediador de Europa, respaldado por Estados Unidos, por estados del Golfo como Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
Los europeos tienen la consideración que es peligrosa realmente, se está hablando de una escalada. Los europeos... Te frisaste, Belki, te frisaste. Te frisaste. Vamos a pasar aquí en TikTok. Te frisaste. ¿Quién que tiene la palabra aquí en TikTok? De los Estados Unidos ante amenazas globales, incluyendo la posibilidad de un conflicto con Irán. Oigan bien, las cosas están saliendo de control. La gente todavía tiene, en Europa buscan recuperar relevancia diplomática en la región, favoreciendo un acuerdo al par del nuclear, porque nadie quiere llegar a eso, señores. Esto es un caso para estar en la República Dominicana pensando también qué vas a hacer con nosotros, como lo dijo Ana Lidia. Están pasando cosas en el mundo, esto no es un invento de redes, es una realidad, y están haciendo grandes acuerdos. Eso es lo bueno, que sí hay mediadores de paz, cosas. Ok. Que la gente salga de sus países. Okay. Es mi opinión hasta este